Buenos días, hermanos. Shalom, shalom. Un gusto en saludarles este nuevo amanecer. Que Dios te abra el entendimiento, te dé sabiduría para obedecer su palabra y cada día asemejarte a Jesús. Hoy vamos a ver un tema que se llama Preparándome para hacer bendición a las nuevas generaciones. Hemos saboreado el perdón y la vida eterna, pero ¿qué de la nueva generación que no conoce el amor de Dios? ¿O qué hay de tu familia? ¿O qué hay de tus amigos? ¿O qué hay de aquellos cercanos y lejanos parientes? Debemos prepararnos para presentarle nuestro Jesucristo en sus vidas, esa grande salvación que Él nos dio a nosotros. También ellos tienen ese derecho a conocerlo. Entonces, ¿por qué debo prepararme? Uno, por nuestro bien y el de nuestra familia. No podemos ayudar a otros si nosotros mismos no nos ayudamos a nosotros mismos. Para los hijos de ustedes mismos son sus pastores y maestros. Y ellos esperan mucho de ustedes. Eso es lo que tú tienes que entender, padre de familia y madre de familia. Que en la casa de ustedes son los pastores y maestros y sacerdotes. Ustedes tienen un deber con sus hijos para enseñarles la palabra, para guiarlos, instruirlos conforme a la voluntad de Dios. También nuestros amigos y compañeros necesitan que nosotros seamos bendición a sus vidas. En Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente. ¿Qué es enseñar diligentemente? Ser activo, no tener pereza para enseñarle la palabra a tus hijos, a tu familia, a tus conocidos. Dice que se las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas, o sea que los padres tienen la responsabilidad de educar a los hijos en la palabra. No es la iglesia, primero es tu casa. Primero son tus hijos a los cuales tú debes de enseñar. La iglesia no se hace responsable de tus hijos las 24 horas del día como tú estás con ellos. Entonces es un mandamiento. Aquí Dios te está dando un mandamiento que tú enseñes a tus hijos en la palabra del Señor, porque dice que les hablarás de la palabra, o sea, les hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando tú estás sentado en tu casa tienes que hablar con tus hijos la palabra del Señor. ¿Cuándo es cuando te sientas? Pues al desayunar. Es el momento de compartir la palabra. Y cuando andes por el camino, cuando vayas a algún lado, a donde quiera que vayas y te vayas con tus hijos, es tu deber, es un mandamiento que les hables la palabra. Dice que cuando te acuestes y cuando te levantes, debes de enseñarle la palabra a tus hijos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que en todo tiempo, o sea, mucha gente dice: ay no, lo voy a hostigar, ay no, se va a enfadar, ay no, pero más se va a enfadar Dios contigo si no cumples este mandamiento. Es una responsabilidad como padre enseñarle la palabra a tus hijos. El versículo 8 dice: las atarás como una señal a tu mano y será por insignia entre tus ojos. O sea que en el pueblo judío tienen una costumbre de atarse, se llama tzitzit. Ese tzitzit es un cuadrito que tiene la palabra del Señor y es negro y tiene una cinta y se la amarra hacia afuera. Cuando ellos se amarran este cuadrito con la palabra del Señor hacia afuera, es para bendecir al mundo. Cuando ellos se colocan el cuadrito aquí también y se la amarran hacia adentro, es para bendecirse a ellos mismos. Ellos literalmente se ponen un tzitzit en las manos. Entonces dice que será por insignia. ¿Qué es insignia? Será por señal en tus ojos. También el pueblo judío tiene acostumbrado a poner también en una cajita la palabra del Señor y se la colocan en la frente y se la amarra. Entonces nosotros no nos vamos a colocar esa cajita como el pueblo judío, pero sí tienes que aprendértela de memoria. En tu mente tienes que traer la palabra. ¿Para qué? Para compartirlas a tus hijos. Y luego dice que también las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Hay muchas citas bíblicas en cuadritos y tú las puedes colocar en tu casa, en todos lados, en todo momento, para que todo el mundo se esté alimentando de la palabra. No tener cuadros que no edifican, que no gustan, que no agradan a Dios, sobre todo la idolatría. El pueblo judío pone en las puertas, es así como un tubito, alargadito, se llama mesusa. Esa mesusa tiene rollo de la escritura y ellos la ponen al salir de la puerta de su casa, y cuando entran y salen ellos la besan, le hacen esto. Entonces ellos literalmente ponen la palabra en los postes de su casa. Pero tú tienes que ponerla en los postes de tu corazón para que de ahí emane la palabra. El mismo Señor Jesús fue enseñado por su padre terrenal José. Si recuerdan que José y María se encargaban de enseñarle la palabra. Y a los 12 años de edad se encontraba haciéndoles preguntas a los doctores de la ley. O sea, Jesús estaba ya interesado en la palabra, estaba interesado en su Padre Celestial. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes esa pasión por Dios y por la palabra? ¿Dónde se encuentran tus hijos hoy? ¿Sentados en la iglesia preguntando a los conocedores de la palabra? Como Jesús estuvo sentado preguntándole la ley a los doctores. ¿Tus hijos están así o dónde están? ¿O los has dejado que el mundo y Satanás los eduquen? Y es más, no nomás ellos, ¿dónde te estás educando tú? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué estás haciendo tú para que tu hijo esté o tus hijos estén interesados en la palabra del Señor? ¿Qué testimonio estás dando? En Lucas 2, del 46 al 47 dice: después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Vemos aquí de Lucas 2:46 que habla cuando Jesús se les perdió a María y a José, se le perdió 3 días y él estaba sentado en las cosas de su Padre, aprendiendo todo lo que él le interesaba saber de su Padre Celestial. Así es como el Padre Celestial quiere que esté sentado aprendiendo de él, no nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra, es lo que quiere Dios. Yeshua estaba interesado en estudiar siempre la palabra. ¿Y tú estás interesado y tu familia están interesados en estudiar la palabra? Esa es la pregunta también que te hago el día de hoy, para que reflexionemos en dónde estamos parados, si nos estamos preparando para esas nuevas generaciones que necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros siempre debemos estar agradecidos con Dios. Porque hubo muchos agradecidos como Bartimeo, el ciego, el endemoniado gadareno, la suegra de Pedro, el leproso que volvió a Jesús, el etíope. Todos ellos fueron y llevaron el mensaje de salvación a una nueva generación, porque hubo mucho agradecimiento en ellos. Jesús nos exhorta esta mañana a que hagamos lo mismo. ¿Qué le agradeces tú hoy a Dios? ¿Qué hizo por ti Dios? Entonces, si hizo grandes cosas Dios en tu vida a través de Yeshua, debes de llevar un mensaje de salvación a tu nueva generación. Entonces debemos de ser conscientes que tenemos que ser sabios y entendidos para poder compartir la palabra a estas nuevas generaciones. No dejemos que el mundo las jale, no dejemos que el celular, la televisión, los cines, los vicios los estén durmiendo en esos laureles, y tú como padre te estés durmiendo en los laureles también. En Mateo 10 del 7 al 8 dice: y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Dios ha enviado a su Hijo Yeshua a tu vida para que le conozcas. El reino de Dios se ha acercado, significa que hay 2 tipos de reino. Hay el reino de Dios y hay el reino de Satanás. Y cada uno tiene constituciones. Dios tiene su constitución. Entonces tú tienes que guardar la constitución de Dios. O sea, tienes que guardar la palabra de Dios.
Si tú no guardas la palabra de Dios, entonces tú no estás en el reino de Dios, estás en el reino de Satanás. Entonces Dios te da la oportunidad de que te regreses al camino del reino de Dios para obedecer su palabra. ¿Para qué? Dice en el versículo 8, dice, para que sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Entonces Dios te da la autoridad en el nombre de Yeshua o de Jesús para orar por los enfermos, para que resuciten muertos, limpies a los leprosos, expulses demonios. Y esto te lo dio de gracia, no te cobró absolutamente nada, sino a Él le dio el placer de darte estos dones. Por eso dice que de gracia recibiste, de gracia debes de dar. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Te ha dado esa gracia? Esa gracia de saber leer, de leer la palabra, de entenderla. Esa gracia del Espíritu Santo sobre tu vida para poderle echar a andar la palabra. Entonces, hermanos, yo te animo, yo te exhorto a que sigas caminando en la presencia y la voluntad de Dios y obedeciendo. Que tu reino sea Dios, que tu obediencia sea hacia Dios y no el reino de Satanás sobre tu vida. Si hemos recibido una salvación tan hermosa y además una vida nueva, debemos ser agradecidos y dar gratis esa maravillosa salvación a otros seres humanos que la necesitan, que están viviendo una vida sin esperanza y sin salvación. Dice que son muy pocos los que quieren agradar a Dios y servirle. Entonces nosotros debemos ser de esos que siempre quieren agradar a Dios y servirle. Muchas personas han sido ayudadas por Dios, pero muy pocas le agradecen sirviéndole. O sea, todos tenemos que agradecerle sirviéndole al Señor, rendiendo nuestras vidas. Es como los 10 leprosos, no sé si recuerdes la parábola de los 10 leprosos, que Jesús los sanó y nada más solo uno regresó a agradecerle a Jesús. ¿Tú eres uno de los que ha agradecido al Señor lo que ha hecho en tu vida? ¿O eres de los 9 que se fue sin agradecer y sin decir gracias de perdida? ¿De cuál de los leprosos eres tú? En Mateo 9, 36 al 38 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces, hermanos, aquí nos invita, hay mucha la multitud en este mundo y que debemos de tener compasión por las personas que se encuentran abatidas, que se encuentran enfermas, a veces que no tienen pastores o sacerdotes porque se desilusionan. Entonces dice que la mies es mucha y ahorita sigue siendo la mies mucha. Entonces roguemos al Señor que envíe obreros a la cosecha o que te envíe a ti en esa cosecha, porque tú cada día estás aprendiendo la palabra del Señor y tú puedes compartirla. Entonces Dios hoy está haciendo un llamado a los obreros a su cosecha para compartir la palabra del Señor. Dice que la compartamos a tiempo y a destiempo. Y es muy necesario hacerlo, hermanos, por los tiempos que estamos viviendo, por la nueva Agenda 2030 que quieren manejar, que quieren manipular a Satanás, que quieren acabar con la gente. Por tantas cosas que están saliendo, están acabando con la gente. Por tanta medicina que están quitando, están acabando con la gente. Entonces, hermanos, hay que preparar a la gente que esté en los caminos del Señor. Entonces el Señor sigue rogando y ahora nos lo hace saber de esta manera, que tengamos compasión por la gente, que le sirvamos, que seamos agradecidos con Dios lo que ha hecho en nuestras vidas. Y también tenemos que cuidarnos porque se están enseñando doctrinas erróneas. Si no nos preparamos en la palabra, nos creeremos todo lo que nos digan, nos vamos a comer todo lo que nos digan. Dios nos ha dejado su palabra para que nos preparemos y para que absolutamente nadie nos engañe. En 1 de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza.
Persevera en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. O sea que dice que ten cuidado de ti mismo, o sea, tú eres tu propio enemigo. Preocúpate de ti mismo, de la salvación, no de los que están alrededor, no de los que viven contigo, no de los que estés viendo enfrente, sino aquí dice, cuídate de ti mismo. Quiere decir que engañoso es tu propio corazón y te puede engañar y te puede desviar de la palabra de Dios. Cuida de lo que aprendes y enseñas. Que siempre sea la palabra la que enseñas, no tus emociones, no tus sentimientos, no lo que tú piensas, no lo que dice una tradición, no lo que dice una religión, sino lo que enseña la palabra. Y dice, persevera, o sea, aférrate en estas cosas, aférrate a la palabra, porque dice que con ello vas a asegurar tu salvación. Entonces, debes de resistir y hacer el bien siempre, siempre, para tu salvación. ¿Qué es lo que va a pasar con los malos, los que enseñan erróneamente? Dice en 2 de Timoteo 3, del 13 al 14. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Entonces aquí podemos ver que los que te enseñan esa falsa doctrina son impostores. Aquí está diciendo que hay impostores. Pero esos impostores dice que van a ir de mal en peor. O sea, si engañan al pueblo de Dios, ellos van a ser engañados. O sea, no se van a quedar así, sino que Dios los va a medir de una manera tal que así como ellos se engañaron, van a ser engañados y van a estar ciegos y no van a ir dándose tumbos en la vida. Entonces dice, tú ya has aprendido la palabra para que no seas un impostor y no seas un engañador, porque con la vara que mides serás medido. O sea, Dios no se va a quedar con absolutamente nada. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Entonces Él es celoso de su palabra. Debes de ser celoso de su palabra, de hablar la verdad. Entonces, como tenemos que cuidarnos de las personas erróneas, también nosotros podemos dejar huella en esta tierra. El apóstol Pablo nos dejó un ejemplo de cómo seguir, de cómo perseverar. En 2 de Timoteo 4, del 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y la manifestación del Señor. Aquí vemos cómo Pablo ha dejado esa huella, porque él dice, ya voy a ser sacrificado, o sea, ya voy a morir, ya es tiempo de mi partida. Entonces, que digamos como Pablo, hemos peleado la buena batalla de la palabra. Hemos terminado la carrera de la fe, o sea, ser perseverantes en la fe, que nunca se nos acabe esa fe en el Señor, que siempre estemos aferrados a la fe. Y acuérdate que la fe es la obediencia a la palabra. En el hebreo, la fe significa emuná y significa obedientes a la palabra. Entonces decía Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el justo juez me entregará en aquel día. Entonces, si nosotros perseveramos como Pablo, y los que amamos la venida del Señor, todos los que son ejemplos, vamos a tener esa corona de la victoria. Entonces, te invito, hermano, a que perseveres, a que corras a ganar esa corona de la victoria. El apóstol Pablo siempre será recordado como un perseguidor de los cristianos, que tuvo su encuentro personal con Cristo. Fue agradecido y hasta el día de su muerte preparó una nueva generación él, y lo sigue haciendo aún porque dejó una gran huella en la tierra. Tantos escritos que hizo Pablo, muchísimos escritos que hizo, y sigue siendo esa nueva generación cuando aprendemos de las cartas que escribió Pablo.
Nosotros debemos prepararnos para dejar un legado en esta tierra. Es decir, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Legado del mundo? ¿Educados por Satanás? ¿El reinado de Satanás? ¿O qué legado le vas a dejar a tus hijos? No hay mejor legado que dejarles el reino de Dios sobre su vida. Entonces debemos de seguir perseverando para dar la palabra, para compartir la palabra a tiempo y a destiempo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Porque la finalidad es que nosotros nos presentemos delante de Dios aprobados. Entonces, cuando estemos con el Señor Jesús, pues tendremos que tener conversaciones y esperamos que sean de cosas que le agradezcamos de todo lo que hizo en nuestras vidas. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto te invito, hermanos, de verdad que te presentes delante de Dios en tu oración personal, al congregarte, que tu corazón esté aprobado delante de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Es el mismo de ayer y siempre, que todo lo ve, no ha cambiado y Él lo ve todo. Y todos piensan hasta que vaya con Dios, de aquí a que vaya, no, ya. Pues ya la hice o ya me perdonó. No, es en la tierra donde Dios te va a pedir cuentas. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, cuando te presentes delante de Dios, que no tengas vergüenza. Siempre que una persona tiene un encuentro personal o va a morir o está pasando por una etapa de morirse o en agonía, a veces dice que Dios les pasa esa película de toda su vida. Y ellos ven en un instante, en unos segundos, toda su vida, desde su niñez hasta la edad que tienen, ven todo lo que hicieron. Y muchos dicen que se avergüenzan de haber hecho lo que hicieron. Entonces dice que te presentes sin avergonzarte delante del Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya cambió? Para decir, sí, ya estoy listo para irme de esta tierra. ¿Ya cambiaste esa rebeldía, ese egocentrismo, esa idolatría? Todo lo que hay en tu corazón. Si no, no estás preparado, hermano, para irte con el Señor, porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no dejes que tu corazón te engañe que estás bien, porque no vas a ver a Dios. Y a mucha gente se le hace tan fácil, no, pues si me voy ya me voy. No, que no se te haga fácil. Tienes que tener una vida de santidad con el Señor. Preséntate aprobado delante del Señor, porque te va a reprobar. Ve tu condición humana, ve tu condición de tu carácter, ve tu condición de tus cosas que estás haciendo en tu diario vivir. Entonces dice que debes de no avergonzarte delante del Señor, que te presentes aprobado delante del Señor, como un obrero que trabajó bien delante del Señor. Trabajaste bien contigo, trabajaste bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, con la familia. Preséntate bien delante del Señor. Es muy fácil, la gente habla tan a la ligera, de verdad que no tiene temor de Dios. Habla tan a la ligera que dice, yo estoy bien delante de Dios. Y no, porque el fruto que da no es bueno. Y Dios quiere un fruto bueno. Y dice que manejemos con precisión la palabra de verdad, que no la torzamos, ni que nos engañemos a nosotros mismos aplicándola diciendo yo estoy bien cuando no estoy bien. Aplicar bien la palabra de verdad significa que divides bien y separas bien la palabra del Señor, que no la tuerces la palabra, que tal cual es debe de ser, sin cambiarla, sin torcerla. Entonces debemos siempre de seguir enseñándonos a nosotros mismos y debemos de seguir enseñando a nuestras familias para que la luz se acerque a nuestras familias. Si tú tienes todavía tinieblas en tu vida, quítate esas tinieblas que es el pecado. En Efesios 3, del 9 al 10 dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita multiforme, o sea, las muchas o varias formas de Dios, de sabiduría de Dios, puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir,
Dios es la sabiduría y Dios es la luz y Dios nos dispensó, Dios nos limpió y dice que ha sido oculta, pero ahora ya ha sido revelada esa luz que es su Hijo Yeshua. Entonces dice que en la multiforme la sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. O sea, la iglesia somos todos nosotros, todos los reunidos, todos los que nos congregamos somos las iglesias. Somos los redimidos que debemos de anunciar las buenas nuevas que nos ha dado Dios a través de Jesucristo, su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad. Te invito, hermano, a que seas fiel con Dios. Que Dios te bendiga, te guarde, te cuide y te proteja.